Cualquiera que haya tomado la fatídica decisión de irse de viaje con un familiar indeseable puede dar fe de lo terrible que puede tornarse lo que en otra instancia sería un agradable paseo. La expedición Donner llevó el término de viaje tortuoso a otro nivel. Miren, atajos infernales, enfermedades, homicidios y en última instancia incluso canibalismo. Hablemos de Odiseas Infernales, la expedición Donner. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importante. Episodio 81, Odiseas Infernales, la expedición Donner. ¿Tú sabes que a veces es una odisea infernal? ¿Qué? Grabar en esta casa con los perros, Sí, señor. los gatos, Sí, señor. la lavadora. Lavadora. Pero sabes que para evitar eso nosotros tenemos un pequeño secreto que hoy vamos a compartir con ustedes. Y es que hay un sitio, si ustedes están en Caracas o están en República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, hay un sitio maravilloso donde ustedes pueden ir a trabajar. Donde nadie los va a interrumpir, donde no hay lavadoras, no hay perros y no hay niños. No te van a prender la lavadora. Se llama WeConnect. WeConnect. Nosotros llegamos gracias a WeConnect, nuestro patrocinante muy importante, hoy iniciándose con nosotros en este episodio 81. ¿Dónde los consiguen? Síganlos en @WeConnectVE, van a tener WeConnect Venezuela. Y @WeConnectRD van a tener a las redes de WeConnect República Dominicana. Sabes que yo soy una persona que toda la vida trabajé en oficina. Uh-huh. Y en algún momento me vi obligado a trabajar desde casa, Uh-huh. como muchísimos, durante la pandemia. Sí. Posteriormente, ahorita estoy otra vez en una oficina como tal, Uh-huh. pero durante el tiempo de pandemia recuerdo haber trabajado en WeConnect Sí. y sentir, Dios, por Mira, fin un ¿qué es sitio. WeConnect? WeConnect es un coworking. Ujú. Son espacios de trabajo compartidos donde tú también tienes oficinas privadas. Déjame corregir las redes porque dije todo mal, perdónenme. Es @WeConnectPiso.ve, piso es la barra baja, y @WeConnectPiso.do, de Dominicana. Ahí ustedes pueden entrar y ver de qué se trata este sitio. De entre este maravilloso mundo de los coworking, que hay muchísimos, podemos dar fe de que este es bastante especial y Pueden cómodo. tener su propia oficina y no se tienen que preocupar del condominio. Nada. No, ustedes pagan su mensualidad, simplemente, Y disfrutan de todos sus y beneficios. cuando deciden terminar el proyecto o alguna cosa, simplemente abandonan la oficina que están usando en ese momento Y listo. cuando la vuelven a necesitar, La vuelven a alquilar. De Exacto. hecho, ellos tienen algo que es muy cool, que son las membresías. Y es que tú puedes comprarte una membresía, que es como ser socio de un club, y tú vas y utilizas sus espacios solamente cuando lo necesites, o alquilar una oficina, una sala de reuniones para un grupo de personas, o necesitas planificar un evento, en fin. Como les dijimos, creo que vamos a empezar a ir a grabarnos a WeConnect para no tener interrupciones. Así que bueno, ya lo saben, este programa llega a cortesía de WeConnect Piso BE. Ya lo saben, síganlos para más. perfecto. Bueno, el Patreon lo dejamos para el final, para que no... Tenemos un Patreon muy importante, sí señor. Búsquenlo en patreon.com/cosas muy importantes y van a saber de qué se trata. Ahora, vamos a arrancar de una vez con este episodio, que son Odiseas Infernales, la expedición Donner. Exacto, primero, ¿qué carrizo es una odisea? A ver, voy con la ñoñología. Una odisea es un viaje largo, plagado de Ya, tus aventuras. tus Me lentes, tengo que por- poner mis lentes, muy importante. Me voy a poner los lentes para poder ver lo que estoy diciendo. Ajá. No, porque es de ñoña. Dios mío, tengo que mandarme esos otros lentes, capo. Nadie que fabrique lentes quiere anunciarse en cosas muy importantes. A ver, una odisea es un viaje largo, plagado de aventuras y dificultades. Por extensión, también puede considerarse como odisea la sucesión de peripecias, en su mayor parte desafortunadas, que ha tenido que pasar alguien para llegar de un lugar a otro o llegar a cumplir un objetivo. Ahora, ¿de dónde viene la palabra odisea? Pues del poema de Homero, y no estoy hablando de Homero De Simpson, por Simpson. supuesto, llamado La Odisea, en honor a su protagonista Odiseo, popularmente conocido según su nombre en latín, Ulises. La Odisea narra, en este sentido, la historia de Odiseo, del mismo modo que la Ilíada, también de Homero, no Simpson,
Narra la historia del asedio que vivió la ciudad amurallada de Ilión y también pues conocida como Troya. Tú sabes, hablando de Odisea, yo todavía recuerdo mi socio, un saludo para ti, Jorge, empezando a salir con su esposa actual. No se le ocurrió una mejor idea que irse a Margarita y se iba a ir con Ludi, con su esposa, e invitó a una amiga. Él invitó a una amiga. O sea, es ¿cómo explicarte? ¿Pero qué es eso? O sea, hicieron como si fueran a ir en grupo. Ajá. ¿Sabes? Cuando uno iba de repente a la playa. Pero fueron 3 personas. Fueron 3 y se reunieron se iban a encontrar con otra gente allá. Ajá. Pero el hecho es que él se debió ir solo con Ludi. Estaban empezando a salir. Claro. Bueno, me dice, eso fue un caos. De 2 semanas de pelea. Por supuesto. Es que, ¿ves? Eso es lo que le pasó a Ulises también. Por andarse metiendo en cosas raras. Ahora, fíjense. ¿De qué se trata este asunto de la expedición Donner? Empezando el siglo XIX, Ajá. Se creó lo que se llama el Sendero de Oregon. Esta fue una de las principales rutas de migración por tierra en Norteamérica. Ah, sí. Recuérdense que los inmigrantes llegaban a Norteamérica por el Atlántico. Exacto. Para llegar a California, al otro lado, en barco es una ruta súper larga y tortuosa porque tienes que cruzar hacia el Pacífico. Y el Pacífico es cualquier cosa menos Pacífico. Exactamente. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente llegaba principalmente al río Missouri, o sea, entraban los barcos hasta el río Missouri y desde ahí se montaban una caravana de carretas en un viaje de casi 3.200 millas. Eso es muchísimo. O sea, cruzaban completo el territorio de Estados Unidos. ¿Cuánto es eso en kilómetros? Como 6.000. Es una barbaridad. barbaridad. Esta histórica ruta comenzó a ser explorada por comerciantes españoles a finales del siglo XVIII, cuando la Gran Luisiana pertenecía a la corona de España. Manuel Isa, uno de los primeros que comenzó a comerciar por el río Missouri, yendo desde San Luis de Illinois, se llamaba en aquel entonces, hoy en día es San Luis, Illinois. Illinois, exacto. Era una pequeña ciudad. Que luego es Missouri, ¿no? Exactamente. Exacto. Después, en 1803, cuando ocurre la famosa compra de Luisiana, los comerciantes de pieles comenzaron a utilizar esta ruta. Precisamente entre los comerciantes de pieles que comenzaron a usar esto está el famoso Astor, el que se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Ah, sí. Sí, señor. Luego- La fortuna de Astor viene producto del comercio de pieles. Astor no era una marca de cigarrillos aquí, terrible. Ahora bien, esta ruta Sí, también Cuando hablas de Astor, de los cigarros de aquí no te imaginas a nadie rico, ¿verdad? No voy a decir más nada porque es súper incorrecto. Ok. Fíjense, también esta ruta la usaban muchos misioneros y la usaban también en expediciones militares. Y uno que otro grupo de civil a partir, sobre todo, de 1830. Claro, imagínense lo que era cruzar todo Estados Unidos y no había absolutamente nada. Solamente estaban los indios, Exacto. que ¿cómo se les dice ahorita políticamente correcto? Aborígenes, ¿no? Originarios, los pueblos originarios. Los pueblos originarios, exacto. Aborigen creo que no. Creo que aborigen no se dice. Disculpen mi vejez. O sea, ¿Qué es lo correcto ahora? No sabemos. yo Eso no- cambia todos los días, o sea, además. que por cierto estuve leyendo y es bien interesante. Y gran parte de estos grupos aborígenes más bien comerciaban y vivían totalmente en paz con los colonos. No era esa guerra que te pintan de... No, la guerra vino de los colonos hacia ellos. ¿Nos sorprende? Ni un poco. ¿Por qué? Porque somos gobernados por sociópatas. Ah, pues tenías tiempo que no lo decías. Porque es verdad. Pero tenías tiempo que no lo decías. Bueno, mira, a partir de 1841 y con la aparición de la doctrina del destino manifiesto, comenzaron a recorrer la pista
o esta ruta, lo que es claro, el todo este sendero trayecto. de Illinois, una serie de grupos o caravanas organizadas con cientos de colonos, ganaderos, agricultores, mineros y hombres de negocios que migraban precisamente al Pacífico Noroeste, cruzando el Claro. país, recorriendo Todo este pocotón de kilómetros. Sí, eran 3.200 kilómetros, es la corrección, Exacto. no millas. Corrección. Ahora te digo algo. Muchas veces cuando uno piensa en el pasado, en cómo llegó esta gente a determinadas tierras, cuesta imaginarse los trayectos que debieron haber afrontado familias y generaciones, ¿no? Es que esto es increíble. De hecho, conforme va avanzando la tecnología, cada vez se nos hace más difícil desconectarnos así sea un momento. Sí. Yo recuerdo, siendo yo chiquito, y disculpen que hablemos tonterías y nos extendamos un poco, cuando nosotros íbamos a Río Chico o a la playa, allí no había teléfonos. Claro. Tú te ibas el fin de semana Y eso no era una tragedia. y realmente te desconectabas. Exacto. Ahora, en esta época, esto es, mira, tengo que ir a un viaje de negocios al Pacífico. Mira, justamente... Te ibas 6 meses. Exacto, justamente eso que tú estás diciendo. Hoy estaba leyendo un fragmento de Ernesto Sábato en el libro de la Resistencia, donde él comentaba, y ese libro tiene muchos años, ojo, ese libro es previo al boom de las redes sociales. Y en un fragmento él comentaba de que antes el hombre como que usaba más la mente para pensar y para generar ideas y soluciones y cosas. Y perdía menos el tiempo en tonterías. Y él hablaba específicamente de la televisión. Imagínate tú lo que opinaría de todo este boom de las redes, ¿no? De cómo la televisión había tontado y había quitado, había matado esa capacidad de pensar, ese que los días eran más largos, ese tiempo libre que se usaba en otras cosas que generaban distintos cambios y bueno, y movieron el mundo en momentos determinados. Entonces él hablaba, por ejemplo, de que había una expresión para jugar las cartas que era que vamos a matar el tiempo. Y juguemos cartas, por ejemplo. Exacto. El sentarte a contemplar un atardecer sin nada que te perturbe. El jugar, el conversar con otro. Nosotros hoy en día hablamos de, bueno, no se usan los celulares, los teléfonos móviles en la mesa. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener que poner esa regla? Lo que estamos haciendo nosotros ahorita es tener una conversación. Eso se ha perdido mucho. Sí. El tiempo transcurría más lento. Pero Sí. también los hombres, yo pienso que pensaban más, o por lo menos tenían la capacidad de sentarse a pensar y a buscar distintas soluciones. Fíjate que yo creo que la parte de la televisión sí era sumamente dañina. Hoy en día tú puedes escoger lo que vas a ver. Eso no lo podías Pero hacer yo con no la televisión, sé si Dani. eso lo hace mejor. Sí puede ser mejor o puede ser peor. Pero siempre, eso. o sea, depende de la educación, puede ser mejor. O sea, Claro, tienes más control sobre ciertas tú cosas. puedes Antes no tenías tú control puedes sobre lo que ibas a ver. decidir de lo que vas a aprender el día de hoy. Yo Claro, todos los porque días tú me puedes levanto. tener una plataforma de streaming y tú ver únicamente documentales de la naturaleza. Claro, pero yo abro mi celular y yo estoy todo el tiempo pensando en cosas muy importantes. Fíjate, Federico es tan viejo que abre el celular. Él está pensando que su celular es de tapita. ¿Cómo abres tu celular, Capo? Explícame. Eso es mentira, porque mi primer celular no tenía tapita, Era un ladrillo gigante. pero parecía una banana. Creo que era un Motorola, parecía una Y banana. así es como le quito seriedad a la reflexión de fe. Perdónenme. No, lo que pasa es que tenemos que aprovechar antes de que esto se ponga horrible, porque créeme que se pone Si ustedes dirán, ¿y qué hay? terrible. Este programa, este episodio de Cosas Muy Importantes está live. No, señores, todo el mundo se comió todo el mundo aquí. Vamos Mira, a continuar. Los 5 o 6 meses que duraba este viaje permitían atravesar más de la mitad del continente. Y las caravanas generalmente partiendo desde Missouri cruzaban las tierras de lo que más tarde serían 5 estados de Estados Unidos: Kansas, Nebraska, Wyoming, Idaho y Oregon.
Así es. Además, algunos ramales de la ruta se convirtieron en estados. Está Colorado, Utah, Nevada, California, Washington y Montana. Estamos hablando prácticamente de la formación de Estados Unidos como lo conocemos. Exactamente. En aquel entonces California era parte de México. Uh-huh. Sin embargo, era esa parte que no le interesa absolutamente a nadie. Uh-huh. O sea, era como un tierra de nadie. Era una tierra de nadie. Uh-huh. Esto cambió, obviamente, cuando se construyó la primera línea de ferrocarriles. Uh-huh. Y esto contribuyó a unir las dos, la costa atlántica con la costa pacífica. Esto ocurrió en 1869. Y eso es lo que realmente cambió el mundo. Exactamente. O cambió por lo menos Estados Unidos. Sí, el continente realmente, la parte norte del continente. Ahora, la expedición Donner, Dani. Uh-huh. Fíjense, la expedición Donner. Hemos hablado antes de expediciones que no salieron, digamos que todo lo bien. ¿Ustedes alguna vez han tomado unas vacaciones y a mitad de las vacaciones tienen un momento de reflexión estilo lo que decía Ernesto Sábato, de sentarse a mirar un atardecer y decir, rayos, no debía haber venido? ¿A ti te pasó una vez que te fuiste a Puerto La Cruz? Yo tuve un viaje horrible, horrible. Yo lloré en esas vacaciones. ¿Quién llora un fin de semana yéndose a la playa con unos amigos? Yo, porque ese viaje fue horrible. Ha sido el viaje más aburrido de mi vida. Aburridos. Aburrido. ¿Ustedes con saben? Decirte, lo único divertido que había en ese apartamento para hacer durante ese lapso de tiempo que estuvimos, había una máquina para hacer ejercicio de esas donde entrenas todas las partes del cuerpo. Que si pesas, que si estiras las piernas, que si no sé qué. Ajá. Yo no soy una persona que se caracterice por hacer ejercicio, como habrán notado muchos que me han visto. Me aburre enormemente, sé que es sano y todo eso lo sé, no me tienen que predicar, pero no me gusta hacer ejercicio, me da fastidio. Bueno, tú puedes creer que yo ese fin de semana hice ejercicio en el Multifuerza, entrené todas las partes de mi cuerpo. Qué desgracia. Del aburrimiento. Tú sabes, bueno... Eso para mí fue la expedición Donner de Daniela. Ustedes deben saber que dentro de los pecados cardinales de Daniela, yo creo que el aburrimiento es el peor. Sí, a mí no me gusta aburrirme. Exacto, ella se casó conmigo porque créeme... Con Federico uno no se aburre. A mí no me gusta aburrirme. Pero bueno, la expedición Donner fueron esas vacaciones que salieron muy mal. Realmente sí, no fueron unas vacaciones, fíjense. Junto con Donner, en algún momento le vamos a hablar sobre la expedición Franklin. Yo creo que de la expedición Franklin hablamos en algún momento. Estoy casi seguro. La nombramos en algún momento. Pero bueno, junto con esas, la Donner está considerada entre las más desastrosas de la historia. Hay muchas otras que también han salido fatal, como mi viaje a Puerto La Cruz, algunas con peores resultados que otros. Mi viaje a la Gran Sabana. Yo regresé de la Gran Sabana directo al médico. Miren, yo tengo 16 años casada con este señor. Y ese señor no ha ido al médico, yo creo que una sola vez en 16 años, y fue por un lumbago. Por un problema de espalda cuando nació Marcelo, que fue un estrés, toda la cosa. Bueno, él terminó en la clínica con un lumbago. La única vez en 16 años de matrimonio que Federico ha ido al médico. Ahí la vez que me dio el ataque de pánico y pensé que me estaba muriendo. Bueno, pero esa vez no fue conmigo, yo no estaba contigo, pues. Pero Federico, siendo soltero, joven, en la flor de su juventud. Sí, yo tendría 25 años. 25 años, imagínense. Se fue de vacaciones a la Gran Sabana. Ojo, esto no fue conmigo. Conmigo lo hubiese pasado bien. ¿Seguro? Yo le he pasado bien contigo en el Saime. El Saime, para quienes no sepan, es el Servicio de Identificación y Extranjería de Venezuela, donde uno se saca el pasaporte, que es uno de los sitios, es uno de los círculos del infierno de Dante. Y nosotros de Dante arriba. Nosotros en el Saime lo hemos pasado bien. Eso es un misterio. Pero bueno, el hecho es que Federico se va a la Gran Sabana, que es uno de los sitios más maravillosos del planeta Tierra. Patrimonio de la humanidad, uno de los lugares más antiguos de nuestra tierra, con los tepuyes, con el Salto Ángel, bueno, imagínense ustedes esa maravilla. Él lo pasó tan mal que él regresó al médico. Este señor que no va al médico nunca regresó con gastritis, hernia hiatal, dolor de estómago. Ahí conocí lo que era una hernia hiatal. Bueno, ese viaje de Federico está como la expedición Donner. Pero fíjate, esto sucedió en el año 1846.
cuando un grupo de colonizadores que buscaban tierras para asentarse partieron desde Springfield en el estado de Illinois para llegar hasta la Alta California. Eran tiempos de expansión en nuevos territorios y muchos colonizadores buscaban la tierra prometida en el territorio americano. Digamos que el sueño americano existió desde hace muchísimo tiempo. La expedición Donner había oído que la zona de la Alta California, donde, como bien dijo Capo, todavía estaba en México, era una de las mejores zonas para comenzar una nueva vida. Sin embargo, pues se convirtió en una pesadilla que nadie pensó que podía ocurrir. De entrada, pues cometieron errores claves como no prever el tiempo que iba a durar este trayecto. Exacto. Al hacer una ruta que tiene que pasar por las montañas de Sierra Nevada en pleno invierno, esto no se debe hacer. Eso, o sea, ya eso está mal. La expedición Donner intentó cruzar precisamente las montañas de la Sierra Nevada durante el invierno y se quedaron atrapados entre Nevada y California. Esto significó que se quedaron sin comida y esto los llevó a recurrir al canibalismo para poder sobrevivir. Esta gente estuvo varada 5 meses porque uno dice, bueno, pero ya va, ¿cuánto tiempo estuvieron como para empezar a comerse? Cuando uno sufre de hambre... Esto es horrible. Ahora fíjense. Sí, cuando yo me estreso, hay gente que dice, no, es que yo me preocupo y a mí se me quita el hambre. A mí no me pasa eso. Yo me estreso y me da hambre, yo estoy feliz y me da hambre, yo me preocupo y me da hambre, en fin. A mí me hubiese pasado esto ese fin de semana. En 3 días. Hay un capítulo de Los Simpsons que Homero, creo que hacen como una especie de safari humano. Ay, eso es horrible. Y que Homero se come al científico. Claro, pero no ha pasado ni un día. No había pasado ni 2 horas. En Peppa Pig hay un capítulo similar también con el abuelo de Peppa Pig. Bueno, realmente parte de lo que sucedió con la expedición Donner es que no se querían mucho entre ellos. Sí. ¿Sabes? Porque la diferencia por el caso de Viven. Ah, no, de los sobrevivientes de los Andes, de la tragedia del accidente aéreo del equipo de rugby uruguayo. Esa gente actuó, hicieron todo lo posible y eso no fue mucho peor por realmente la rectitud de ellos. Claro, cuando han sido cuestionados por lo que hicieron, realmente ellos, primero que eso es una situación que los marcó de por vida. Lograron sobrevivir, que es lo más importante, pero ellos no fue un acto de salvajismo y de atacarse unos con otros. Ellos Exacto. simplemente sobrevivieron. Claro, ahí hay cuestionamientos éticos, morales, que se comieron a los que iban muriendo. Bueno, este caso no es así. Este caso de la expedición Donner se mataron. Sí, bueno, llegaron a matarse en Yo me algunos imagino casos, la pero... decisión de a quién me voy a comer primero. ¿A quién te comes tú primero en una situación así? Al que va quejándose todo el camino. Perfecto, sí. De hecho, hay uno de que venía quejándose y lo dejaron simplemente a su suerte, botado. Ese ni siquiera se lo comió. No, de verdad que la actitud era bastante, me disculpan la palabra, mierdosa. Ahora, esta gente cometió muchísimos errores. Obviamente tenían una gran ilusión de llegar a la tierra prometida de California, pero no eran tipos muy prudentes. Ni muy conocedores tampoco. No sabían a lo que se iban a enfrentar realmente. Si bien sabían que el invierno era peligroso y que podían quedar atrapados, no tomaron como las previsiones. Ustedes saben la sensación de a mí eso no me va a pasar. Sí. Yo creo que yo les digo eso. Y calcularon mal. Ellos pensaron que podían llegar antes de que ocurrieran las nevadas y los agarraron las nevadas. De hecho, vi unas fotos y ellos estuvieron ¿Hay fotos? bajo unas fotos del sitio. Ah, del sitio, claro. Pero hay marcas de donde ellos estaban y habían como 4 o 5 metros de nieve. Era una locura. Por ejemplo. O sea, no tenía nada que comer, no había nada. No, porque uno diría, bueno, pero no había que cazar, no, en pleno invierno. ¿No? Sí, pero fíjate, como ellos arrancaron tarde, ellos decidieron, y aquí es donde cometieron el verdadero gran error,
O el error más grande de todos. hacerle caso a un señor que se llamaba Langford Hastings, que había supuestamente descubierto un atajo, al que se le denominó el atajo Hastings. Este supuesto atajo es el que llevó a la expedición Donner al fracaso absoluto y a que prácticamente la mitad de ellos murieran. Ahora, es muy loco porque este señor era un abogado, te sorprende, capo, un abogado Ni un norteamericano. Él se radicó en Oregon luego de haber representado a un cliente en un tema de tierras, se quedó en esa área. Luego intentó trabajar en todo lo que era la independencia de California y de México, buscando tener un alto puesto gubernamental en esta nueva república. Sí, después él trató de alentar colonos para que llegaran a California. Su idea precisamente era separar a California de México como una nación independiente, no como parte de Estados Unidos. Y él tener un cargo político dentro de esta nación Obviamente es abogado, ¿no? Este fue como el atajo de Saul Goodman, realmente lo que le pasó a esta gente. Sí. Entonces, este señor escribió una guía que se llamaba la Guía para Emigrantes de Oregon y California. Ok. O sea, él creó como una especie de oficina de turismo de California en aquel entonces. Él no estaba preparado para esto. Y él comenzó a negociar una ruta más directa, que por cierto, él había cuadrado con un amigo que precisamente tenía como una especie de, no es posada, lo que se le dice en aquel entonces, sino era como un puesto de avanzada, en donde les vendían ciertas cosas. Insumos. Entonces, básicamente, no te metas por acá, por la por vía acá, principal, métete por acá. Y pasas por el negocio de mi amigo. Exactamente. Y el negocio del amigo le reportaba ciertas eso ha ganancias. existido toda la vida. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es el problema con este atajo? Resulta que primero Hastings nunca había cruzado por el atajo de Hastings. Y la persona que Se está como el príncipe de Pollais, ¿te acuerdas? No, por cierto, Hastings murió en Brasil. Ok. Y él hizo también la guía para emigrantes de Brasil. Y seguramente tampoco la cruzó. Este loco no estará detrás de la guía del Darién. Habría que ver. Ajá. Ay, Dios mío. En fin. Mira, la diferencia del atajo Hastings es que con este atajo tenías que cruzar por el gran desierto del lago Salado y posteriormente un paso sumamente peligroso a través de las montañas por donde no pasaban carretas. Claro. Y la única persona que marcó el terreno casi muere en el camino. O sea, era terrible, inhóspito esto. Era terrible, terrible, terrible. Ahora bien, esta gente toma este famoso atajo. ¿Qué les ocurre? Pues bueno, un desastre total. Efectivamente, el camino los agarra una intensa nevada, quedan bloqueados. El camino literalmente se congeló formando pistas de hielo. Las carrozas o las carretas, mejor dicho, que ellos tenían no lograban pasar por estos caminos. Y ellos se quedan en una zona llamada el lago de Truckee para tratar de aguantar ahí el invierno que se les vino encima. Montaron tiendas de campaña y cabañas improvisadas con troncos y ramas que habían en la zona. Fíjate, gran parte de los suministros y el ganado que ellos lo habían perdido en el camino. Claro. Y empezaron a sentir el hambre. Cuando llega el hambre, señores, se acaba el amor. Muchas de las expediciones de colonos eran caravanas con familias enteras. Estamos hablando de que habían mujeres, niños, personas mayores. Habían muchos niños pequeños y adolescentes también. Estamos hablando de unas 80 personas atrapadas en el lago Truckee. Más de la mitad no tenía la mayoría de edad y también habían bastantes bebés en esta expedición. Ok, esto ya no da risa. No. Yo sé que todos hemos pasado hambre alguna vez, pero lo que empezó a pasar esta gente... No, debe haber sido terrible. O sea, imagínate, si a veces uno se salta 1, 2... Fasting. Sí, te pones a hacer fasting. La próxima vez que tengas hambre.
de fasting, ¿te acuerdas de la expedición? Te empiezas a poner de mal humor, es inevitable, Claro. ¿sabes? Imagínate a 80 personas que no se quieren mucho, No, con hambre, atrapados en la nieve. la desesperación de haber sido muy grande. Obviamente ya habían matado y se habían consumido los caballos que les quedaban, que ya por si no eran muchos. Se comieron a los perros, masticaban raíces, masticaban corteza de árbol, se comieron los ratones que se encontraban en las cabañas. O sea, todo. Los huesos de los caballos los utilizaban para hacer como una especie de sopa. Claro. Y hacían tantas sopas con los mismos huesos del caballo que al final se deshacían. Imagínate. Se deshacían. Qué horrible. Ahora, muchos miembros de la expedición empezaron a morir de desnutrición. Y digamos que aquí es cuando surge la idea del canibalismo. Comer de los cuerpos enterrados en la nieve. No todos los miembros de la expedición, se calcula que solo la mitad de los sobrevivientes recurrieron al canibalismo. Ojo. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. La situación era tan desesperada que a mediados de diciembre 15 miembros de la expedición decidieron que ellos iban a intentar salir de ahí para buscar ayuda. Claro. Se fueron ellos llevaban unos guías que eran indios, aborígenes, y entonces trataron de cruzar las montañas. Cuando ellos comienzan a hablar precisamente de comerse a las personas, a los muertos, los indios se asustaron porque para ellos el hombre que se come a otro hombre se convierte en Wendigo. El Wendigo es una de estas leyendas. Nosotros hablamos del Wendigo en Aterradoras Leyendas, en nuestra tercera o cuarta temporada, uno de los primeros episodios. Y es una leyenda que hay sobre todo en el norte de Estados Unidos. Todavía hay muchas personas que creen en el Wendigo, que es como una especie de monstruo, Hombre criatura. lobo. Sí. Sí. Es una criatura que come personas, básicamente. Exactamente, pero la persona se convierte en Wendigo Exacto. por haber comido carne humana. Exacto, el Wendigo puede ser cualquier persona que se transforma en eso. Entonces estos dos indios decidieron escaparse y los colonos, este grupo de 15, los mató y se los comió. Ay, qué horrible. ¿Por qué me estoy riendo? De estos 15, solo 7 llegaron a California. Obviamente, los 7 dijeron, mira, hay casi 70 personas atrapadas allá en las montañas, tenemos que ayudarlos. Ahora, poner en marcha un rescate en esas condiciones no era fácil. Como dijimos, 2 meses tardaban en llegar a donde estaban y su primer encuentro con la expedición Donner vino siendo en febrero de 1847. Exacto, imagínate, desde diciembre que el grupo de 15 llegó a California, hasta febrero. Tardaron 2 meses y mientras esta gente estaba atrapada arriba en la nieve. Exacto, teníamos a los que estaban atrapados en el lago y a estos otros que se les dio por cruzar la montaña. Esos son los que llegaron precisamente a California y pidieron ayuda. Claro. Entonces mandaron una expedición de rescate, pero el problema es que tenían que ir a pie. Ningún animal podía pasar por el famoso atajo de Hastings. Dios, qué atajo tan terrible. No era atajo nada. Entonces solo podían llevar una cantidad limitada de comida y suministros. Claro. Cuando llegaron a donde estaba esta gente, los encontraron tan débiles que no podían moverlos. Pobrecito. A la gran mayoría. Así que lo único que pudieron hacer es darle comida a gran parte y se llevaron a los que todavía podían caminar. Necesitaron 4 viajes para poder sacar a todos los que quedaban vivos. Y me imagino que durante este rescate muchos murieron en ese viaje de vuelta a California. Exacto. Pero allá el que se moría se lo comían. Ay, qué feo. La última persona, y este es un personaje bastante interesante, porque se le achacó gran parte de todo lo que sucedió. Fue el chivo expiatorio de este asunto, señor. Fue rescatado en abril. Es un colono llamado Louis Kessenberg. Este era un señor irlandés, ¿no? No, alemán. Ah, alemán. Este señor se fue, él había emprendido el viaje con su esposa
Él tenía 32 años, su esposa Philippine tenía 23 y su pequeña hija Ada tenía 3 añitos. Sí, ellos llevaban 2 carretas. Exacto. Ellos se unen a este viaje. Durante el viaje la esposa da luz a otro niño, a un bebecito, llamado Louis Kesselberg Jr., igual que su papá. Ahora, en septiembre, durante esta difícil travesía por el desierto del Gran Lago Salado, dejaron atrás una de las carretas que llevaban, no pudieron seguir. Uh-huh. Tuvieron que seguir ellos con la esposa cargando el bebé recién nacido. O sea, imagínense estas condiciones de una familia que está hasta con un bebé recién nacido. Exactamente. Una cosa terrible. Para colmo, el conductor de la carreta que se quedó atrás, un tal señor de apellido Harkop, estaba tan cansado que él simplemente se sentó en la orilla del camino y se tiró a morir. Ay, pobrecito. Una cosa terrible. Era un tipo sumamente impopular, al ser obviamente inmigrante, era alemán, le caía mal a todo el mundo. Fue objeto de bastante discriminación por parte de lo que es la expedición Donner. Uh-huh. Inclusive ellos habían visto que él había abusado físicamente de la esposa, le había dado unos golpes, etcétera. Sí, parece que el tipo tenía un carácter terrible. Era malhumorado, era iracundo. Exactamente. Entonces no era como muy querido. Sí, fíjate que uno de sus amigos, uno de los alemanes que lo acompañaba, decía que la mayor debilidad que tenía este señor era que tenía un temperamento desenfrenado. Se enfurecía y después se calmaba y se disculpaba, ¿no? Pero ya al hecho pecho, como dicen. Pero de alguna manera sobrevivió en medio de este caos. Exactamente. Ahora, en un momento determinado, este señor Kesselberg se hiere un pie en un accidente de casa. Comienza a cojear. El tipo ya venía causándole... Golpeadito, pues. Sí, venía causándoles problemas a prácticamente claro. a toda la expedición. Una vez que están en el campamento cuando llega el primer grupo de rescate, su hija y su esposa se van. Él no puede, obviamente, porque tiene el pie estropeado. Claro, iba a retrasar todo. Para desgracia de este pobre señor, la hija muere en el trayecto. Ya el hijo pequeño, el bebé había muerto. Sí. La esposa sí llegó a California. Se salva. La esposa llega a California. Wow. Qué terrible. Sí, entonces, fíjate, sucede todas estas cosas que le pasaron a este señor. Uh-huh. Y para colmo, él es el último de ser rescatado. De todos. Cuando lo encontraron, detalle. Lo encontraron sentado, rodeado de huesos de personas. Ay, Dios mío. Y en una olla tenía los pulmones y el hígado humanos de alguno de los últimos que había muerto por ahí. Jeffrey Dahmer, pues. Jeffrey Dahmer total, es una cosa pero completamente espantosa. Claro, él alegó en la detención, porque obviamente lo detuvieron, así como que hiciste, qué cosa tan horrible. Él alegó que él no había matado a nadie para comérsela. Exactamente. No se sabe si esto fue verdad o no. Sí, bueno. Él negó con vehemencia que él no había canibalizado a nadie. Uno de los miembros de la expedición inclusive juró que iba a matarlo. Claro. Porque este señor se comió a sus 2 hijos después de que murieron. Ay, qué horrible. O sea, estamos hablando que de 90 personas que salieron desde San Luis, Uh-huh. solamente 47 llegaron a California. Imagínate tú, prácticamente la mitad. La mitad. Y el gran problema es precisamente el canibalismo. O sea, no es que se murieron simplemente, sino que los equipos de rescate lo que encontraron fueron cadáveres comidos. Ay, qué feo. Sí, es una cosa terrible. Ok, ahora bien, este señor nunca fue acusado de ningún delito. Él finalmente muere en un hospital sumamente pobre en 1895, luego de esta travesía espantosa, de esta odisea infernal. Pero al haber sido el último en ser rescatado y haberlo encontrado con lo que tenía, ¿no? Los huesos y todo este asunto,
pues digamos que se termina de confirmar que mucha de la gente que sobrevivió a la expedición Donner lo hizo comiendo carne humana para sobrevivir. De hecho, es un referente del canibalismo es un referente reciente. del canibalismo. Cuando ustedes buscan, nosotros hicimos un especial Entre Caníbales, se llama. Es uno de nuestros episodios, si no me equivoco, de la segunda temporada de Cosas Muy Importantes. En esa oportunidad creo que nombramos más o menos por encima este caso de la expedición Donner. Es el episodio 16, si les interesa buscarlo y escucharlo. Aquí en el episodio de Entre Caníbales hablamos muy específicamente de caníbales famosos. Hablamos de Issei Sagawa, el famoso japonés que hoy en día es hasta crítico culinario, cosa loca y paradójica. Hablamos de Albert Fish. Uh-huh. Hablamos muy de asesinos, hablamos de Dahmer, incluso hablamos muy puntualmente de algunos asesinos. Pero en casos de canibalismo conocidos como supervivencia, nunca hemos tocado, por ejemplo, el de los Andes. El de los Andes, nunca lo hemos tocado a profundidad. Es un caso bien rudo. Lo que pasa es que nosotros crecimos cuando salió la película con Ethan Hawke. La película es muy buena, por cierto. La película es maravillosa y considero que está muy fresco toda la historia. Es que es bastante reciente cuando tú te pones a ver. No. Sí, probablemente si le preguntamos a Mateo a lo mejor no sabe. Pero para nosotros fue muy impactante porque cuando salió la película hubo un boom. Claro. Nuevamente con toda esta historia. Exacto. En mi caso yo tuve mucha información siempre de lo que había ocurrido porque como mi familia es chilena, digamos que siguieron muy de cerca todos esos sucesos y ellos siempre me han hablado mucho de la cordillera de los Andes en todo lo que es la parte del sur de América. Entonces yo tenía como muy clara la imagen de lo inhóspito que podía ser estar ahí. Y cuando ocurre toda esta tragedia de este avión en los Andes, digamos que como era una tragedia tan nuestra de Latinoamérica, se siguió como muy de cerca. Nosotros nunca la hemos tocado aquí en Cosas Muy Importantes. De pronto podemos hacer un episodio contándoles porque habrán detalles que no son tan conocidos. De hecho, nosotros comentamos, mentira, eso lo comenté yo en Daniela lo sabe, de un caso que inspiró a Edgar Allan Poe. Mejor dicho, Edgar Allan Poe escribió un cuento que curiosamente parece una profecía. Él habla de una historia donde naufraga un barco. El Cabin Boy. Naufraga un barco y en medio de la tempestad sobreviven solamente 4 tripulantes. Entre esos hay un cocinero que se llama Richard Parker. Si les suena el nombre, se acordarán de la vida de Pi. Exactamente, el tigre. El tigre, el autor. Richard Parker. Ajá, el autor de la vida de Pi se basa en esta historia de Edgar Allan Poe para escribir su libro. Ahora bien, esta gente que va en esta balsa, en la historia de Allan Poe, deciden dejar a la suerte y sacrificar a uno de los tripulantes para comérselo para poder sobrevivir. Esto es tan viejo como el hombre sobre la tierra. Uh-huh. Efectivamente sale seleccionado el famoso Richard Parker y pues se lo come. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de que por lo menos 50 años después ocurre un naufragio, también en este caso creo que fue en el Atlántico. En el Pacífico. En el Pacífico, sí, en el Pacífico. De una pequeña embarcación que igualmente pues a la deriva, naufraga, no sé qué, y quedan 4 tripulantes en la embarcación. Deciden hacer un sorteo y curiosamente queda seleccionado un tal Richard Parker. Uh-huh. Y esto pasó en la vida real. Sí, sí. Se lo comieron, sobrevivieron. Y este caso, luego estos señores que sobrevivieron, pues bueno, cuando llegan a tierra firme, finalmente los rescatan y tal, les preguntan qué hicieron para sobrevivir y bueno, al final todo se sabe, señores, todo sale a la luz. Dijeron, mira, nos comimos a Richard Parker. Ah, qué broma, bueno. De hecho, hubo un juicio. Inclusive. Tanto así que este juicio, este caso, sentó un precedente legal en Inglaterra en cuanto a este tipo de situaciones de supervivencia. Sí, y todavía se aplica. Ajá.
Y estamos hablando que esto fue como en 1853. Pero se aplica, de hecho, se les aplicó a los de Viven, precisamente. Exactamente. Por eso es que me acordé, porque ese como especie no sé, tú eres abogado, tú me lo puedes decir mejor. Precedente. Exacto, que hay como una especie de perdón ante una situación como esa. Sí. Viene de este caso de naufragio que ocurrió en 1850 y pico, si no me equivoco, que a su vez está inspirado o no inspirado, pero tiene unas semejanzas aterradoras con una novela de Edgar Allan Poe. Sí. De hecho, precisamente el verdadero caso de Moby Dick, de donde Herman Melville saca Moby Dick, también termina con un caso de canibalismo. Este tipo de cosas suceden, pero es cuando llevas a las personas al extremo. Sí. Sí, bueno. En la expedición Donner fueron 5 meses, ¿no? 5 meses con hambre. Y con frío. Con hambre y con frío. Y familias enteras. ¿Qué no haría uno porque un hijo de uno sobrevive? Me como a Richard Parker, a su mamá, ¿sabes? No me importa. Vamos a despedir este episodio de cosas muy importantes que quita Ahora, el apetito. Ahora sí hay que saludar a nuestros mecenas. Vamos a saludar a nuestros mecenas en Patreon. Que no nos lo vamos a comer. No, claro que no, ¿qué es eso? Lo peor es que yo me quedé como dudando. Tenemos 21 mecenas en Patreon que vamos a nombrar rápidamente, agradeciéndoles a todos. La más reciente incorporación, la de Adriana Noriega. Tenemos a Diana también, que se incorporó recientemente, Andrés, Daniela, Adriana Miranda, Bicho, Norma, Yarima, Yamile, Andrea Contreras, Juan Carlos, Chipón Linero, Belinda, Adrián León, Aaron, Cano Pander, Sofía Aguilar, Rafa, Matías, Rosángel y Félix y Astrid. Nuestros queridos mecenas en Patreon. ¿Qué significa esto? Bueno, ellos son nuestros amigos muy importantes, reciben los episodios con antelación. Aparte, tienen acceso a nuestros contenidos extras muy importantes, exclusivos, y bueno, y contacto directo con nosotros para peticiones, sugerencias y más. ¿Qué tienen que hacer ustedes para ser mecenas? Ustedes se meten y pagan. Patreon.com/cosas muy importantes. Sabes que me hiciste recordar una vez un vagabundo en la calle le pidió a mi papá plata en un semáforo. Y mi papá no era de darle dinero a los indigentes en la calle, era un poco hostil con ese tema, ¿no? Prefería, si veía a un niño necesitado, le brindaba comida, ese tipo de cosas, pero darle a un hombre adulto aparentemente sano un billete, porque sí, él no era de hacer eso, pero ese día su corazón estaba generoso. Ok. Y le decidió dar un billete a un vagabundo que le vino a la ventana y le tocó, así estilo nosotros con Patreon, y le dijo, dame plata. Y mi papá le pasa el billete, el vagabundo agarra el billete no estaba en muy buen estado, estaba arrugadito, estira el billete así, lo ve a contraluz y le dice, mire chico, es la última vez que te recibo un billete en este estado, ¿viste? Eso pasó a la historia. Mi papá llegó bravísimo, por decirlo menos. Y cuando me lo contó, yo lloraba de la risa. Y él me decía, eso me pasa por pendejo, por haberle dado. Yo nunca le doy porque le digo, mira lo que me pasó. Moraleja, no le dio más nada, más nadie, más nunca. Más nunca. Pero imagínense ustedes. Así que bueno, ya lo saben, métanse en Patreon. A nosotros sí, a mí no me importa el estado, no, aquí aceptamos dólares rayados. Euros, libras esterlinas. Bitcoin. Bolívares, gallinas. No, bolívares no. Desde $3 mensuales se suscriben. Bueno, nuestras redes. Cosas muy importantes en Instagram. @podcastcmi en Twitter. Página web www.cosasmuyimportantes.com. También pueden leer nuestros contenidos en culturizando.com. Y recuerden, llegamos cortesía de WeConnect, @WeConnectPisoBE, @WeConnectPisoDO, un coworking distinto, maravilloso, cómodo, único, que ustedes van a poder disfrutar tanto en Caracas como en Santo Domingo. No trabajen con una lavadora de fondo. No, señor. Ahora, si ustedes van de parte de Cosas Muy Importantes, van a recibir no solo un trato especial, sino un descuento. Así que digan, mira, yo vengo porque los escuché de ustedes en Cosas Muy Importantes, ¿dónde está mi descuento? Así que bueno. Dame real. Ya lo saben.
Ya dimos todas las coordenadas, ¿verdad? Sí. Vámonos de una vez a trabajar en el próximo episodio, que yo creo que nos vamos a poner más incómodos en el próximo episodio, ¿te parece? Sí, va. Dale, chao. Chao. Culturizando presentó Cosas muy importantes con Daniela y Federico.